Este es el primer fanfic que hago de Pokémon con respecto a esto, pero bueno, esta vez seré más directo en este fanfiction y espero tenga la misma aceptación de todos los demás como es el caso de los de Goku no Hero. Por eso les he querido traer esto, ya que soy fan de la saga de Pokémon. Esto es conocido como Pokécuento. Hay muchos ejemplos de esto en la hermosa plataforma de YouTube que son maravillosas, como es el caso del Eevee plateado, entre otras cosas. Bueno, empecemos. No olviden dejarme opiniones, se los agradecería mucho. Soy un Lucario, capítulo número 1. El día en que todo cambió. Me encontraba entrando a mi casa, era un lunes por la tarde y recientemente había salido del bachillerato, hace poco que había cumplido mis 16 años. Como siempre, todos los días arrojaba mi mochila contra el suelo de mi cuarto y de allí no la moví hasta que llegaba el próximo día para ir a la escuela. Pues ¿qué era lo que hacía en todo el día? No tenía amigos y mi familia estaba muy ocupada resolviendo sus problemas, así que me encerraba en mi cuarto sin ganas de estudiar. Lo único que quería hacer en todo el pinche día era jugar Pokémon todo el día sin parar. Era muy bueno, no es que sea presumido, pero es la verdad. Me sabía a la perfección todos los tipos de Pokémon, sabía sus debilidades y fortalezas. A raíz de esto creé un equipo casi invencible, era imbatible. Mis Pokémon se complementaban a la perfección porque cubrían las debilidades de los otros y al mismo tiempo hacían relucir sus fortalezas, además de que me había memorizado a qué ataques eran débiles todos los Pokémon de cada generación, de la primera a la sexta. ¿Verdad que soy? A mí nadie me ganaba. Debo admitir que casi no he jugado los juegos de Pokémon, solo uno que otro. A mí me gustaba mejor irme directo al Pokémon competitivo, esa era mi pasión, humillar a cualquiera que se me cruzara en mi camino. Fácilmente arrasaba equipos completos mientras que mi equipo invencible permanecía intacto, aunque de vez en cuando me tocaba gente que mis respeto porque lograban hacerme mucha batalla, pero a pesar de eso, yo siempre salía triunfante. Toda una vida dedicada a Pokémon no era cualquier cosa, nadie me ganaría porque he dedicado toda mi vida a Pokémon. A diferencia de los demás que lo veían como un pasatiempo, era difícil encontrarme con personas a mi altura, hasta que finalmente llegó el día que descubrí que a pesar de que era muy difícil de vencer, nada era imposible. No lo podía creer. Después de varios años finalmente me había encontrado con mi similar. Se armó el gran combate. Después de largos minutos de intenso combate, finalmente quedamos con solo un Pokémon. Ninguno de los dos tenía ventaja sobre el otro, lo que significó que sería el combate más difícil que había enfrentado en años. El combate se alargó más de lo debido. Al final de tanto esfuerzo, logré ganarle a ese extraño contrincante, aunque debo decir que la suerte me ayudó un poco. Mi Pokémon había quedado con 1 de HP, mi rival me felicitó debido a que había sido el primero en ganarle en años. Igualmente yo lo felicité porque había sido la batalla más difícil que había tenido en años, fue verdaderamente intensa. De repente ese extraño sujeto, broma o no sé qué, me dijo que si me gustaría ser un Pokémon y que si mi respuesta era positiva, ¿cuál sería? Yo siguiéndole la corriente dije que me gustaría ser un Lucario. Luego el extraño usuario me dijo que eso solo sería posible en mi imaginación. Después se despidió y ya nunca más volví a saber nada de él. Me pareció muy extraño pero no le presté mucha importancia. Después de un par de semanas viviendo como de costumbre, me fui directo a la cama después de haber jugado por horas a Pokémon. Era medianoche y ya todos estaban dormidos. Me relajé en mi cama, puse mi cabeza arriba de mi almohada, cerré los ojos para poder dormir un poco. Enseguida comencé a sentir algo extraño en mi espalda, se sentía como si estuviera dormido arriba del césped. Intenté tomar mi cobija, pero por más que la buscaba no pude encontrarla. De repente me di cuenta que mi almohada había desaparecido. Fue entonces cuando decidí abrir los ojos. Qué sorpresa me llevé cuando descubrí que estaba en medio de un enorme bosque. Los árboles eran muy grandes y yo me sentía muy pequeño. Me levanté del suelo sin saber qué era lo que había pasado. Bajé mi cabeza para ver mis manos, di un fuerte grito cuando descubrí que no tenía manos humanas. Comencé a correr de la desesperación hacia quién sabe dónde, hasta que finalmente llegué a lo que era un enorme río. Allí me vi mi reflejo en agua. No lo podía creer, me había convertido en un río. No lo podía creer, realmente era un Pokémon.
La desesperación me estaba invadiendo muy rápidamente, comencé a gritar de lo conmocionado que estaba. A los pocos segundos de haber dado ese fuerte grito vi como otro Riolu había sido atrapado por la corriente del río, iba siendo arrastrado fuertemente por el río mientras se dirigía directo a lo que parecía que era una enorme cascada. Decidí que salvaría a ese Riolu, no comprendía por qué tenía necesidad de salvar a ese Riolu, pero no le presté mucha atención a eso y decidí mejor saltar a la acción. Comencé a correr a la par del Riolu que era arrastrado por el río. A unos kilómetros de mí se encontraba un gran árbol cerca de la orilla del río. Fue en ese momento cuando comencé a correr más rápido para poder conseguir tiempo. Después de unos minutos corriendo finalmente llegué a dicho árbol, usé palmeo para poder cortar la base del árbol, enseguida usé el árbol para llegar al centro del río donde la corriente era demasiado fuerte, me puse en posición y ya solo tenía que esperar a ese Riolu que pasara por ahí. Después de unos segundos llegó el momento y sujeté al Riolu para que dejara de seguir la corriente, lo subí al árbol y ya se encontraba relativamente a salvo. Entonces la Riolu comenzó a abrazarme, estaba muy agradecida conmigo por haberla salvado. Yo le devolví el abrazo, así estuvimos por varios segundos, cuando repentinamente el árbol comenzó a rodar directo hacia la cascada, los dos corrimos hacia la seguridad de la tierra firme y logramos llegar a ella justo en el momento que ese árbol cayó por la enorme cascada. Todo esto fue tan inesperado, no lo podía creer. Recordé que yo no era un Pokémon sino un humano, pero ¿qué era lo que había pasado? No tenía sentido alguno, yo solo quería despertar de este extraño sueño que parecía tan real. Intenté hablar, pero lo único que escuchaba que salía de mi garganta, eran extraños ruidos que no comprendía nada de nada. Igualmente pasaba con la Riolu, que con cariño comencé a llamarla Rihanna. No sé qué fue lo que pasó, pero después de unos días nos volvimos grandes amigos. Estar con ella hacía olvidarme de todos mis problemas, jugábamos todo el día sin parar en el bosque. Durante ese tiempo se me olvidó sin saberlo que esto no estaba bien. Estaba pasando algo, pero estar con Rihanna me había olvidado de todas las preguntas que tenía al momento que desperté convertido en un Riolu. Pasaron los días, día tras día de estar jugando y divirtiéndonos todo el tiempo sin parar, a cada momento era toda una aventura por vivir. A pesar de que no podía comprender a los Pokémon, usaba mi aura para poder entenderlos, era muy extraño, pero estar todo ese tiempo con Rihanna hizo que me acostumbrara a usar el aura para poder comunicarme. Esos momentos fueron tan felices para mí, ya se me había olvidado la última vez que había sido tan feliz, pero bueno, tal fue la emoción, que increíble que pareciera, se me había olvidado que había sido humano. Una semana después. Llevaba como una semana que me había convertido en un Riolu, parecía que me había olvidado por completo que alguna vez fui humano, y cómo no hacerlo. Mi mente estaba completamente distraída desde que había conocido a Rihanna. ¿Qué estaba haciendo? Así contándoles mi historia, perdón por ser tan distraído. Un día cualquiera Rihanna y yo estábamos jugando nuestro juego favorito, que eran las escondidas. A mí me tocaba buscar a mi amiga, pero lo que ella no sabía era que mi habilidad controlando el aura se había incrementado bastante. De seguro tendría el mejor sobre el aura que cualquier Riolu, mejor corrió que cualquier Lucario. Allí le estaba haciendo como que buscaba a Rihanna, aunque sabía perfectamente gracias a mi aura en dónde era que se ocultaba específicamente. Sabía que cada vez que me equivocaba, ella se reía cada vez que hacía eso y a mí me alegraba bastante que se riera de mis locuras. Luego de hacerme el bromista tratando de encontrarla, finalmente decidí sorprenderla mientras ella no se esperara que la encontraría tan rápidamente. Al encontrarnos comenzamos a reírnos el uno al otro. Era tan hermoso, teníamos todo el bosque para nosotros dos, la mayoría de los Pokémon del bosque eran pacíficos y los tipo bicho mientras no se les molestara todo estaba bien con ellos, todo parecía perfecto. Luego de que comienza un par de vallas silvestres junto con Rihanna, decidí dar un pequeño paseo, cuando repentinamente lo vi, se encontraba un espión enfrente de mí. Parecía amenazante, y cómo no llamarme la atención.
Cuando me estaba mirando fijamente con esa impactante mirada, di un par de paseos hacia atrás tratando de poder esconderme entre los arbustos. Fue entonces que ese espión comenzó a correr y pasó rápidamente a un lado de mí. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. Ese maldito espión había lastimado a mi mejor amiga. Se encontraba aún consciente cuando comencé a abrazarla entre mis brazos. Estaba muy lástima por el ataque que había recibido por parte de ese desconocido espión. Repentinamente escuché la voz de un pequeño entrenador Pokémon. ¿Pero qué es todo este drama que está pasando aquí? Fueron las palabras que salieron de la boca de ese niño que calculaba que tenía alrededor de 9 años. Daba muy mala impresión. Yo sabía que esto no podía ser bueno, pero ¿qué era lo que quería este mocoso de nosotros? No tenía ni la más mínima idea y ni quería saberlo. Tal parecía que era el entrenador de esa espión hembra. Pensé que te había perdido, Riolu. Al parecer veo que te conseguirte novio. Lástima que ya jamás volverás a verlo. Después de pronunciar esas palabras, el infante sacó una pokebola y se la arrojó a mi Rihanna. ¿Cuál fue mi sorpresa? Vi como mi mejor amiga desaparecida ante mis propios ojos, lo que me entristeció bastante, tanto que me salió una lágrima en el acto. Al parecer este era el entrenador de Rihanna y había venido por ella. Yo quería impedírselo. Vámonos, espión, debemos irnos a casa, se está haciendo tarde. Vea como el entrenador de Rihanna se la llevaba a quién sabe dónde. Yo no podía tolerar la idea de nunca más volver a ver a mi querida Rihanna. Fue entonces cuando me volví completamente loco por unos segundos. Solté un fuerte grito que fácilmente se pudo haber escuchado a metros de distancia. El niño, intrigado por ese fuerte sonido, volteó para ver qué era lo que estaba pasando. Lo único que vio fue mi pata delantera tocando su estómago después de haber corrido y saltado sobre él. Enseguida le dio un fuerte palmeo con todas mis fuerzas. Al momento del ataque el infante salió volando varios centímetros sobre el suelo. Una cerca de madera detuvo su caída de una forma no muy suave que digamos. Cuando el niño se dio cuenta que lo había atacado, le ordenó a su espión atacarme con un psicorrayo. No debiste haber hecho eso. Me las pagarás. Ese ataque que recibí por parte de espión me había dolido, y mucho. Me encontraba en el suelo tratando de levantarme, pero en cuanto logré tal hazaña, fui pateado fuertemente por el pequeño entrenador. Luego me pisoteó hasta el cansancio. Ya de tanto daño que había recibido ya se me dificultaba mover cualquier músculo de mi cuerpo. Me encontraba en un extraño estado entre la conciencia y la inconsciencia. Cuando el infame, desde ese momento comencé a llamarle de esa manera, se dio cuenta que ya no reaccionaba. Decidió arrojarme al río, como tratando de ocultar su crimen contra la naturaleza. Vi mis últimos momentos de conciencia al infame yéndose junto con ese espión y mi amada Rihanna. Solo recuerdo que en esos momentos sentía una extraña mezcla de ira y tristeza extrema. Sentía tan impotencia por lo que había sucedido. ¿Por qué intentar salvarme cuando ya no tengo nada por qué vivir? Estaba quebrado y completamente devastado. Después de eso ya no pude recordar nada. Me dirigí hacia la gran cascada sin nadie que me pudiera rescatarme. Estaba inconsciente cuando caí por esa aterradora cascada. Luego de eso recuerdo haber despertado en mi cama. ¿Cómo? ¿Todo había sido un sueño? Esto es algo que me sacó mucho de onda, pero como es típico de mí, no le di mucha importancia, como a todo lo extraordinario que me ha pasado en la vida. La verdad que nunca me ha gustado enfrentar mis problemas, siempre los ando evadiendo. Vi el reloj despertador y una gran sorpresa que me dio, literalmente tuve que saltar de la cama porque se me hacía tarde para ir al bachillerato. Ese lugar estaba a 2 kilómetros de mi casa, por lo que de lunes a viernes tenía que tomar el camión de pasajeros para poder llegar a tiempo ya que no tenías automóvil propio en mi familia. En promedio tarda el camión 40 minutos en llegar a mi bachillerato, y faltaban exactamente 40 minutos para que comenzaran las clases. Sí que tenía un gran problema, el profesor que tengo a la primera hora siempre era puntual y es muy estricto con la asistencia. ¿Por qué siempre el primer profesor tiene que ser el más severo con la asistencia? Para mí que lo hacen a propósito, pero bueno, ya dejemos ese tema a un lado que me ando desviando mucho. Me arreglé y salí corriendo hacia la avenida para tomar dicho camión de pasajeros. Ya arriba de él, como siempre nunca había asientos vacíos y solo se bajaban los que estaban parados. Típico, ¿no es así? Tengo 40 minutos antes de llegar a mi escuela. ¿Qué puedo hacer?
Creo que debería poner a estudiar un rato. No, mejor me pongo a jugar Pokémon en mi Nintendo DS, eso me tranquilizaría un poco de ese sueño tan realista que tuve, aún no me lo puedo sacar de la cabeza del todo. Luego de jugar un rato con mi Nintendo DS, había conseguido un Riolu hembra, genial, no suelo ponerle nombre a mis Pokémon, pero no sé por qué, pero esta vez le puso a mi nuevo Riolu con el nombre de Rihanna. Cuando hice eso repentinamente pasó en mi cabeza todo lo que viví con esa Riolu en mi sueño, todos esos sentimientos encontrados pasaron delante de mis ojos, apagué mi Nintendo DS y traté de borrar todos esos recuerdos tan profundos que tenían, pero por más que intenté, no pude hacerlo. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Llegó la hora de estudiar, ¿y qué se supone que voy a hacer? Estaba físicamente en la clase, pero hasta allí, mi cabeza estaba en las nubes o en cualquier parte menos en las clases. Si de por sí me iba mal, ahora con este problema me haría peor. Creo que necesito ir con un psicólogo porque verdaderamente me estoy volviendo un completo loco. Llegué a mi casa luego de un día de prácticamente solo ir por la asistencia porque no hice nada a la hora de poner a la clase. Se trataba, mi mamá, tan apurada como de costumbre, tenía que trabajar para poder mantenerme junto con mi hermana menor de 14 años, mi padre nos había abandonado unos años después de que había nacido, ella estaba muy ocupada con las tareas de la casa, todos los días era lo mismo, llegaba a la casa y mi mamá se tenía que ir a trabajar, me dejaba la comida lista para comerse, pero lo que yo necesitaba era amor y cariño, no tenía amigos que digamos, mi hermana no le gusta interactuar conmigo, mi padre me abandona y mi madre nunca tenía tiempo para mí. Por la mañana estaba en la escuela, por la tarde ella estaba trabajando y en la noche llegaba muy cansada como para estar conmigo, así que casi ni platicaba con mi mamá, estaba solo, completamente solo, tan que ya hasta me había acostumbrado a la soledad, se me había dificultado bastante el poder expresarme con los demás abiertamente, mi corazón estaba vacío, no conocía el amor, para mí eso era un sentimiento muy extraño, tanto que no soportaba ver a los demás dándose muestras de amor y amistad, yo solo quería desaparecer y mi único escape de esta triste realidad era jugar todo el día a los juegos de Pokémon. No tenía correo electrónico, ni ninguna red social, no mentía cuando dije que estaba completamente solo, ni siquiera me refugiaba en la internet, eso porque no me gustaba ser yo ni fingir a alguien más, sí que estaba raro eso, en fin, para no hacer el cuento más largo de lo que ya está, pues digamos que si bien puedo estar mejor que otras personas con peores problemas, pues con este problema que tenía sobre este sentimiento inexistente en mi vida, ya hasta se me olvidó la última vez que recibí una muestra de cariño, mi vida estaba vacía por dentro y mi ánimo lo confirmaba, no soy bueno para estar en compañía, me gusta la soledad, la busco y no diré nada más.